Todo parece normal. Sería solo otro día tranquilo, y cuando menos lo esperas, la fuerza de la naturaleza muestra todo su poder. Nada se compara a su fuerza. Si quieres saber más sobre los terremotos, prepárate. En este vídeo exploraremos el poder destructivo de este fenómeno y los lugares devastados. Los terremotos existen desde hace miles de millones de años, desde que la Tierra se formó como un planeta. Los terremotos tienen su origen en el movimiento de las placas tectónicas de la corteza terrestre. Cuando estas placas tectónicas interactúan, pueden moverse en direcciones diferentes, causando terremotos. De vez en cuando, esta fuerza destructiva muestra todo su poder. El planeta parece mostrar su furia, momentos implacables, sobre todo y sobre todos, como si fuera una sombría advertencia de la naturaleza, para recordarnos quién tiene la verdadera fuerza y el poder. Históricamente, durante miles de años, las diferentes naciones del planeta han buscado la supremacía sobre las demás, y para desesperación de todos, cuando el ser humano cree tener un control total sobre sus territorios, la naturaleza demuestra su superioridad absoluta. No hay fronteras, no hay reglas, solo existe una ley innegable, inmutable, y que debe ser respetada por todos. No necesita votaciones, decretos ni acuerdos políticos, la inexorable ley de la naturaleza. Los estudios avanzan, el conocimiento es cada vez mayor y la tecnología avanza rápidamente. Pero esta batalla entre el hombre y la naturaleza parece tener un ganador. Los terremotos son impredecibles, su fuerza descomunal y aterradora causa miles de muertes. Ahora, veamos algunos terremotos que causaron destrucción, miedo y lamentablemente muchas muertes. Empecemos con el terremoto en Marruecos. Este terremoto tuvo su origen en Marruecos y se sintió en otros países cercanos, en partes de España y en el sur de Portugal. Aunque Marruecos no se encuentra en una zona crítica, el país inesperadamente sintió toda su fuerza. Con aproximadamente 3.000 muertes y miles de heridos, el terremoto tuvo una magnitud de 6.8. Esto fue suficiente para generar el caos. Los impactos son terribles. Infraestructuras fueron destruidas, casas y edificios no resistieron su fuerza, miles de personas quedaron sin hogar. Ahora veremos el peor terremoto de la historia reciente, el terremoto de Sumatra. Este terremoto tuvo una magnitud de 9.1. Fue aterrador. El tsunami de Sumatra fue uno de los desastres naturales más devastadores que conocemos. Ocurrió en el año 2004, cuando un terremoto submarino en la costa oeste de Sumatra, Indonesia, generó olas gigantes que se propagaron por el Océano Índico. Las olas alcanzaron las costas de 14 países, causando una enorme pérdida de vidas y destrucción. Se estima que más de 230.000 personas perdieron la vida y miles de comunidades costeras fueron devastadas. Las olas generadas por el terremoto alcanzaron increíbles 50 metros de altura. Sus recuerdos nunca serán olvidados para aquellos que vivieron la fuerza de este monstruo. El mundo quedó perplejo ante el tamaño de su fuerza. Fue terrible. Dale like y suscríbete al canal. Otro terremoto devastador ocurrió en Japón. En Japón, los terremotos ocurren con frecuencia, pero los temblores de 2011 fueron terribles. Fue uno de los terremotos más poderosos jamás registrados y tuvo su epicentro cerca de la península de Oshika. El terremoto desencadenó un tsunami de gran magnitud que golpeó la costa de Japón en cuestión de minutos después del temblor. El tsunami alcanzó alturas extraordinarias e inundó vastas zonas costeras, incluida la península de Oshika. La península de Oshika, ubicada en la prefectura de Miyagi, fue una de las áreas más afectadas por el tsunami. Las olas gigantes barrieron la costa, inundando ciudades y comunidades locales. El tsunami en la península de Oshika y áreas cercanas causó la pérdida de cientos de vidas. Muchas personas no tuvieron tiempo suficiente para evacuar la zona o protegerse. Aproximadamente 22.000 personas perdieron la vida en esta tragedia a gran escala. La planta nuclear de Fukushima también se vio afectada, lo que resultó en uno de los peores desastres nucleares de la historia. Ahora conozca el terremoto más violento jamás registrado. Se conoce como el terremoto de Valdivia y ocurrió en Chile en 1960. El terremoto de Valdivia se clasificó con una magnitud estimada de 9,5 en la escala Richter. Esta magnitud es la más alta jamás registrada para un terremoto. Los efectos del terremoto se sintieron en una vasta área, incluyendo el sur de Chile, Argentina e incluso en algunas partes de Estados Unidos y Canadá. Además del terremoto en sí, el evento desencadenó un poderoso tsunami que se extendió por el Océano Pacífico. El tsunami viajó a velocidades extremadamente altas y golpeó varias áreas costeras en todo el Pacífico, causando graves daños. La combinación del terremoto y el tsunami fue devastadora.
Ciudades y pueblos fueron destruidos, carreteras y puentes resultaron dañados y muchas vidas se perdieron. Además de su alta magnitud, este terremoto se considera uno de los más largos de la historia, con hasta 15 minutos de fuertes sacudidas. Se estima que el terremoto y el tsunami causaron la muerte de más de 1,000 personas en Chile, además de innumerables muertes en otros países afectados por el tsunami. Además de la tragedia, el terremoto de Valdivia también fue significativo desde el punto de vista científico. Proporcionó una oportunidad única para estudiar las características de los terremotos de gran magnitud y la propagación de tsunamis. Las lecciones aprendidas de este desastre ayudaron a mejorar la comprensión de los terremotos y a perfeccionar los sistemas de alerta de tsunamis en todo el mundo. Otro terremoto aterrador fue el de Kamchatka de 1952. El terremoto de Kamchatka en 1952 tuvo una magnitud estimada de 9.0 en la escala Richter, lo que lo convierte en uno de los terremotos de mayor magnitud jamás registrados en la Tierra. El epicentro del terremoto se ubicó en la costa este de la península de Kamchatka, una región volcánica remota y poco poblada en el extremo oriental de Rusia. El terremoto desencadenó un tsunami en el Océano Pacífico que se propagó a grandes distancias. El tsunami causó daños significativos en las costas de Hawái y Alaska, destruyendo viviendas, embarcaciones e infraestructura costera. Se estima que más de 2.300 personas perdieron la vida en este evento. Este evento también ayudó a mejorar los sistemas de alerta de tsunamis en todo el Océano Pacífico. El terremoto de Kamchatka es un ejemplo notable de los efectos devastadores que los terremotos de gran magnitud y los tsunamis pueden tener, incluso en áreas remotas y escasamente pobladas. Con cada terremoto que ocurre, los científicos acumulan datos valiosos que contribuyen a una comprensión más profunda de la actividad sísmica y mejoran los esfuerzos de prevención y preparación. Sin embargo, es importante destacar que, aunque estos datos son fundamentales, la precisión en la predicción exacta de los terremotos sigue siendo un desafío considerable. Los procesos geológicos que desencadenan los terremotos son complejos y pueden variar ampliamente de una región a otra. El desarrollo de sistemas de alerta temprana es crucial para reducir los riesgos asociados con los terremotos. Otro terremoto devastador ocurrió en Italia, conocido como el terremoto de Messina, y tuvo lugar en 1908. Este terremoto ocurrió en la región de Sicilia, en el sur de Italia, cerca de las ciudades de Messina y Reggio Calabria. El terremoto tuvo una magnitud estimada de 7.5 en la escala Richter y causó una serie de eventos catastróficos. Además del propio terremoto, hubo un tsunami que arrasó la costa y amplificó aún más los daños. Se estima que 80.000 personas perdieron la vida como resultado directo del terremoto de Messina, convirtiéndolo en uno de los terremotos más mortales en la historia de Italia y del mundo. La destrucción fue generalizada, con innumerables casas, edificios e infraestructuras destruidos. Da like y suscríbete al canal.